Vamos a meter ahora los datos correctamente en la dirección. En el campo de otros datos introduciremos todo lo que no sea el nombre de la calle y el número, como por ejemplo el bloque 2, cuarto, izquierda. En el código postal nos mostrará los que ya tenemos introducidos, como por ejemplo en este caso todos los 45 de Toledo. 45005. En la localidad todas las de España. A medida que vamos introduciendo se va restringiendo el conjunto encontrado. En Toledo, la provincia lo asignará automáticamente. Si os fijáis, la etiqueta para después envíos y demás nos aparecerá a la derecha. Así, si lo hemos metido correctamente, en la pestaña de mapa nos ubicará exactamente la dirección del alumno. En este caso, la Ronda Buenavista 18 de Toledo.